estoy acostumbrado a hablar por el micrófono, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bueno, la ponencia que voy a presentar se llama, como aparece, Imaginario y Generación del Proyecto Social Cubano, aunque tiene también un subtítulo, pero como era demasiado grande no se puso, Las aventuras de la identidad y el desafío cultural en la sociedad cubana. Entonces, en resumen, aparece este contenido, ¿no? O sea, que se va a hablar también sobre la identidad, esencialmente sobre la aventura de la identidad y el desafío cultural en la sociedad cubana. Voy a empezar hablando de cómo surgió la idea de escribir sobre imaginario y generación del proyecto social cubano, en tanto me parecen dos categorías, dos conceptos, dos palabras que son importantes para hablar de la actual sociedad cubana. Es decir, una de las preocupaciones que siempre he tenido desde que comencé a trabajar como profesor en la Universidad de La Habana ha sido precisamente más que revisar el pasado desde una perspectiva histórica, más que dejarme asombrar por las cámaras que peina una nación, me interesa más asombrarme por los detalles, el expresor de la cotidianidad actual en la sociedad cubana. Por lo tanto, de alguna manera también me interesa saber cómo pensamos nosotros, las generaciones más recientes de la sociedad, cómo nosotros nos vinculamos a nuestra sociedad, o sea, al proyecto, a lo que yo llamaría de alguna manera el proyecto social de la sociedad cubana. Y bueno, esto también me lleva a establecer determinadas relaciones con conceptos que esencialmente se trabajan desde la estética y desde la teoría de la cultura. Ya decir teoría de la cultura implica una discusión tremenda, ¿no? Pero en principio estoy hablando de una teoría de la cultura en la misma medida en que se piensa la estética como un laboratorio de análisis de la sociedad, desde, por supuesto, la perspectiva culturológica o de la perspectiva de la cultura. Y este texto surgió también de muchas lecturas que había hecho de los blogs, de las preocupaciones que también tenía sobre la sociedad cubana y sobre todo mi experiencia, no solamente como profesor, sino dentro de la Cátedra de Santa María, que como otros proyectos, múltiples proyectos que hay, espacios organizados que hay dentro de la sociedad, pretenden tener un impacto, una actividad creativa que por supuesto tiene múltiples matices en todos los órdenes de la sociedad, y bueno, mi experiencia parte también de ahí. Hablar hoy de la sociedad cubana y especialmente sobre el proyecto social implica hablar un poco acerca de un proyecto de sociedad que comenzó hace 50 años y que se conoce como socialismo. O sea, la revolución con su triunfo inició un proyecto de sociedad, y yo diría que un proyecto de sociedad colectivo que se llama socialismo. Y a mí me gustaría hablar un poco sobre esto antes de iniciar la ponencia, antes de respondernos a la pregunta de nuestro proyecto, a la pregunta de en qué consiste el proyecto Sociedad Cubana. Tendríamos que hablar sobre el socialismo. Habría que preguntarse si el socialismo ha sido realmente una opción para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. De esa simple interrogante dependerá la actualidad y el futuro del socialismo en el siglo XXI, no del siglo XXI. La respuesta es no. La única opción que se impone como realidad perentoria a la humanidad es un sistema social que privilegia el sentido de la posesión, la estrategia de la manipulación y el espíritu de la tiranía individual. En ningún momento voy a hablar aquí de una oposición binaria que solamente es pasto para determinados teóricos y pensantes de la oposición binaria entre capitalismo y socialismo. Por eso digo, la única opción que se impone como realidad perentoria de la humanidad es un sistema social que privilegia el sentido de la posesión, la estrategia de la manipulación y el espíritu de la tiranía individual. Un sistema que tiene todas las armas para desplazarse con piel de oveja y aparecer frente a las mentes más lúcidas
como una institución corporativa benéfica cuyas fallas estructurales se deben estrictamente a la fatalidad de las circunstancias. Un sistema que niega la libertad, la autonomía, el diálogo, la fraternidad, la equidad, la solidaridad y la interrogación permanente que surgen de la inquietud y la suspicacia en tanto fundamento de la experiencia espiritual de la humanidad. El hombre como individuo basa su existencia en el instinto básico, según esta opción, en el instinto básico de la supervivencia, y esto solo es posible a través de la competencia y la fuerza. Paremos de contar. Lo demás es puro discurso, pura leyenda que usan algunos hombres que padecen el síndrome de redentores para seguir dominando a los otros, cubriendo sus instintos e intenciones reales con la fuerza simbólica de los relatos de la emancipación. Este es el ABC del pensamiento panfletario y realista que domina el sentido común de los simples mortales que somos todos. Pero con este ABC se ha construido un sistema planetario dominado por el dinero y la competencia, suficiente para generar toda la codicia, la mentira, la envidia y el resentimiento que envenenan a nuestro mundo. Lo más relevante de esta gramática, creadora de analfabetos funcionales al servicio del sistema dominante y con la cual se lee cotidianamente la realidad, es que tiene un contenido de verdad contra el discurso de la emancipación mezclado con la farsa de la legitimidad de la dominación. Es verdad, los expertos de la liberación humana hoy día son cada vez más parecidos y en ocasiones más terribles que los expertos en la dominación. Como también es cierto que el hombre se concibe en una lucha por la supervivencia, pero es un error creer la creencia de que es un instinto básico, es un estado de la naturaleza humana, por el contrario, alcanzado y conseguido históricamente para asegurar la convivencia, lo cual lleva a que los seres humanos constantemente estén instituyendo las sociedades humanas que se han gestado en todas las historias colectivas a través de múltiples evoluciones y revoluciones de su génesis. Porque el hombre vive no estrictamente por su individualidad, sino por su constitución social en comunidad. Con la misma fuerza que clamamos abrazo y partido por nuestra supervivencia, clamamos con el alma partida por no vivir en la intemperie de la soledad desértica y de la exclusión. Y solo con imaginar cuánta pasión uno pone en cada una de estas empresas, basta para intuir cuánto de engaño y miseria espiritual hay en la idea de que el hombre es un ente perdido en el cosmos, que todo lo que tiene es un instinto básico de supervivencia que lo lleva irremediablemente a justificar la dominación, la explotación y la muerte con el argumento de la violencia competitiva. Quien se oponga a tal sistema, el cual no es realmente optativo, sencillamente se le responde con el soborno y el engaño, o con la guerra y el asesinato. Ante tal situación global, lo que queda para los que aún aprendiendo este ABC y cayeron en la cuenta que este es el camino más fácil para vivir, pero también es el más honesto para la experiencia personal, el camino es otro. El de la resistencia ante los embates de los poderes infructuosos que cada día fraguamos en este páramo de la galaxia. Esta resistencia comienza con el discernimiento de que en verdad existen solo dos opciones en este mundo desde la noche de los tiempos. Un proyecto de dominación de unos hombres investidos con el poder del resto de la humanidad para hacer y deshacer con tal de cumplir con sus deseos e intereses, y el proyecto de autoliberación humana, donde el hombre se da cuenta de que la miseria real y total que alberga la humanidad solo es posible destrozarla con la fuerza de la libertad y la solidaridad individual y colectiva. En el intermedio, donde también estamos todos, aparece una minoría que tiene la convicción profunda o que gana la convicción profunda de que el mundo es un banquete donde están invitados solo los distinguidos y elegidos para repartirse el pastel, y el resto no son más que perros y gatos que, fajándose entre ellos, se reparten las migajas que los poderosos dejan o tiran al suelo. Aparece también la gran mayoría que vive en el autoengaño y el cinismo con tal de vivir una vida perentoria, confortable y ardua, junto a una gran mayoría que vive en la total miseria padeciendo hambre de pan y de espíritu. Y luego aparece una minoría de la resistencia que cree que puede redimir a los otros y de pronto comienzan a caminar honrosamente sobre las cabezas de aquellos que le confiaron su libertad. La otra opción debe afiliarse a este último proyecto, pero con la conciencia, el proyecto de la autoliberación humana, pero con la conciencia de sus peligros, que no solo con los que participan del gran banquete, del gran banquete de la amenaza, sino que sobre nosotros mismos se torna el peligro más inminente y catastrófico.
Nunca podrá medirse con suficiente precisión los efectos catastróficos de ideales de liberación como el cristianismo, encarnado en la Iglesia, basado en el espíritu de la libertad y la comunidad fraternal, del termidor de la Revolución Francesa, de los descalabros de la Revolución Haitiana, del fracaso de la Comuna de París, la traición de la Revolución de Octubre por Stalin, los aplastamientos fascistas de la Revolución Consejista Alemana y de la Revolución Española, la muerte de la Revolución Espiritual de la India de Gandhi, las matanzas en la Revolución China, los aplastamientos estalinistas de la Revolución Polaca y de la Revolución Húngara, en el mismo año en que se denunciaban los errores y crímenes de Estado de Stalin por comunistas, que eran más pilatistas que leninistas, el enfriamiento de la primavera de Praga, la revolución de mayo del mayo francés del 68, la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del socialismo como ideal utópico de la humanidad. Desde luego, hay más experiencias, pero con estas basta para entristecer a cualquiera que tenga un mínimo de conciencia de los costos inmensos que tiene la libertad. La deuda emancipatoria es más grave que la deuda externa de todas las sociedades actuales, mejor dicho, de todos los estados modernos que se imponen a las sociedades correspondientes. Es inmensa, y los deudores no siempre fueron los que explícitamente estuvieron en el lado opuesto, sino que principalmente fueron aquellos que proclamaron con sus propias bocas estar del lado de los pueblos. A fin de cuentas, aquello solo es pagable si esta última puede ser amortizada con el precio de la vergüenza y la humildad de nuestras generaciones y con los intereses de la libertad y la solidaridad. De lo contrario, ¿quién podría resucitar a los muertos? ¿Quién podrá culparnos o retenernos en el purgatorio de nuestra decepción actual? ¿Quién podrá practicar la experiencia de un pensamiento que siendo emancipatorio, un pensamiento que desemboca en trascendencia, como diría Adorno, puede incluir la idea de una constitución del universo en la que no solo se hubiese eliminado el dolor existente, sino en la que incluso se hubiese revocado el dolor irrevocablemente pasado? ¿Quién de nosotros, como el Angelus Novus, es decir, el ángel expectante y terrible de la historia que Walter Benjamin sacara del cuadro de Paul Klee frente al siniestro fascista de la primera mitad del siglo XX, podrá entrever en la catástrofe única todo el estiércol de la historia de los vencedores y la angustia de los vencidos, las cuales se amontonan incansablemente como ruinas fantasmales arrojándose sobre nuestros pies? ¿Y quién podrá despertar a los muertos y recomponer todo lo que ha sido despedazado por la misma fuerza que no nos permite detenernos aquí y ahora, siquiera nosotros mismos? La propuesta de una sociedad como la que queremos, la opción diferida, pero apremiante y deseable, solo puede emerger de la sociedad en su conjunto en un debate político y cultural explícito y permanente. Una vez más, la socialización democrática del saber y del poder en una sociedad cada vez más democrática, realmente y auténticamente socialista, es una de las condiciones que presupone este debate explícito y permanente. Entonces se aplicará por sí mismo el principio del poeta Antonio Machado cuando decía: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. La responsabilidad será de todos y los pactos invisibles serán borrados de la paz insular para instaurar las alianzas rotas de la solidaridad, la cooperación y la colaboración colectiva. El debate explícito no se puede reducir ni comprender como una catarsis colectiva cada cierto tiempo para refrescar la pantalla de la democracia participativa y la libertad de expresión, ni en revisar políticas sociales y culturales de antaño para hacer juicios finales reprobatorios. Se trata de tomar el socialismo, si realmente aspiramos a un socialismo democrático, o en última instancia se trata de tomar una sociedad que cada vez sea más democrática, participativa, dialógica, para alegrarnos la vida en el compromiso por tareas personales y colectivas donde vale la pena echar la vida, como lo hicieron nuestros padres en los inicios de esta revolución de todos y para todos, al menos en teoría, de establecer un debate colectivo explícito sobre el modo de hacer el socialismo con más libertad, con más democracia, con más capacidad de diálogo y gestión autónomos, al mismo tiempo de crear las condiciones para una cultura humanista, socialista, humanista, democrática, ampliamente accesible a toda la sociedad por los múltiples medios y métodos que sean generados y controlados en su mayoría por los mismos ciudadanos. Aquí